Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Me honra mucho y además que esté con nosotros mi querido contador público Carlos Bautista, expresidente de la Asociación de Fiscalistas en el Estado de Querétaro, para hablar de un tema que ayer nos planteaban amigos de la audiencia a propósito de la facturación 3.3 o 4.0 y que de repente generaba una serie también pues de dudas, preguntas y comentarios que tendríamos que atender. ¿Quién? Por los expertos. ¿Quiénes? Por los especialistas que nos hacen favor además de acompañarnos en esta Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Mi querido Carlos Bautista, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Pues primero agradecerte a ti y a tu auditorio el espacio. Al contrario, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo está el rollo, el tema este de la facturación 3.3? Que si yo estoy facturando en mi negocio X, te lo pongo así como me lo planteaba, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. En la versión 3.3 y luego llega mi factura y resulta que a una persona que yo emití mi factura no se la aceptan porque yo tendría ya que estar en 4.0 y que no saben cómo resolver y atender ese tipo de situaciones. ¿Algo anda mal o algo no sabemos con detalle, mi querido Carlos? Sí, caray. Bueno, en primer lugar debemos de platicar que el CFDI es la columna vertebral en este momento para la recaudación en México. Sí. El CFDI, esta factura que en algún momento pues era de papel y después empezó a tener cierta evolución, que primero en las imprentas autorizadas, recordemos de hace muchos años, antes del 2014, tenían que tener una autorización las imprentas para poder imprimir esas facturas. Después le adicionaron un plazo y que decía, si en este plazo no la utilizas, ya no la puedes utilizar. Sí. Y posteriormente emigramos a un tema de CBB, de un código de barras bidimensional, hasta llegar a la facturación electrónica. Sí. A partir del 2014 ya tenemos que utilizar la facturación electrónica. Sí. Y en el 2018 se vio la luz con la versión 3.2 del CFDI, que era en ese momento pues muy vanguardista. Sí, ¿no? claro, sí, claro. En este momento pues ya pasamos de la 3.2 a la 3.3, que es la que estábamos utilizando, hasta el 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021. Correcto. A partir del 1 de enero del 2022, entra en vigor la facturación 4.0. Sin embargo, y debido a que definitivamente es un cambio muy relevante, muy trascendental para la empresa en México, para los contribuyentes, pues nos dieron un periodo y empezaron a emitir una serie de prórrogas o periodos de convivencia. Sí. La más reciente prórroga que se ha otorgado para este tema se publicó el día de ayer, 3 de abril del 2023. Ahorita entraremos al detalle. Por favor, sí, gracias, pero vamos al contexto que tú mencionas. Sí, contador. Al contribuyente le dicen, no te la acepto porque está emitida con la versión 3.3 y yo la necesito en la 4.0. No es del todo cierto. Es decir, dentro del periodo de convivencia, el contribuyente tenía la opción de elegir la versión 3.3 o la versión 4.0. Cualquiera de las dos, y era perfectamente válida. Correcto. Hasta el viernes de la semana pasada. ¿Qué sucede a partir del primer minuto del sábado 1 de abril? Que la prórroga en términos generales ya no opera. Es decir, ya en este momento, desde el 1 de enero del 2022 teníamos la obligación de emitir la versión 4.0. Sí, así es. Sin embargo, una prórroga. Con las prórrogas, hasta el 31 de marzo todavía podía emitir la 3.3. En este momento ya no se puede, ya no hay vuelta de hoja, tenemos que emitir esa 4.0. Con un paréntesis, con una excepción de lo publicado el día de ayer. El día de ayer todavía nos dan una prórroga, pero la prórroga nos las dan de manera muy específica para temas, por ejemplo, de la nómina. Para poder seguir emitiendo la nómina, pues lo voy a poder continuar haciendo con la versión, digamos, 3.3. Así es. Que hay tecnicismos en el complemento de nómina. ¿Y la prórroga hasta cuándo es ahí, contador? Hasta junio. Hasta el 30 de junio. Sin embargo, lo ideal es que ya estuvieran todas las empresas facturando en 4.0. Por supuesto. Y lo ideal, ya no podemos hablar del pasado, pero lo ideal era que las empresas empezaran desde antes con la versión 4.0, porque sí se genera una serie de problemáticas. ¿Qué pasa con la versión? A ver, ¿Qué pasa con el CFDI? El CFDI es el que le permite a la autoridad tener toda la información en tiempo real. Supongamos algo, yo voy a vender un servicio, voy a vender un producto, tú lo vas a comprar. Cuando yo capturo la información, ya sea en un PAC, un proveedor autorizado de certificación, o a través de la página de internet del SAT,
Antes de que yo vea la factura, antes de que tú la veas, el servidor de Hacienda ya tiene la información. ¿Qué te vendí? ¿En cuánto te vendí? ¿Con qué pagué? ¿Cómo pagué? Si quedé a deber o no quedé a deber. Y una serie de circunstancias. De tal manera que en ese momento la autoridad ya sabe qué operación, qué transacción estamos realizando. Y ese CFDI, como ya lo sabe, entre otros campos, entre otras características, tiene lo que se llama método de pago. ¿Qué es el método de pago? Dice, dime si ya lo pagaste, o con una facilidad, si lo vas a pagar a más tardar el último día de este mes, sí, claro, o si lo vas a quedar a deber. Pago en parcialidades, pago en parcialidades. Entonces está el famoso PUE y el PPD. Y de repente no le tomamos mucha importancia, Aurelio, pero ¿qué crees? Eso sirve de base para que la autoridad me diga, me debes tanto de impuestos. Ah, caray, ¿pero cómo? Si yo no he presentado la declaración, no lo necesito. Sí, claro. En el CFDI ya tengo qué vendiste, en cuánto lo vendiste, a quién se lo vendiste y si ya te pagaron o no te han pagado. Y hay algunos impuestos, por ejemplo el IVA, que se causa con base a flujo de efectivo. Y si yo erróneamente estoy anotando que todos mis ingresos los estoy emitiendo con una factura, con método de pago PUE, es decir, pago una sola exhibición, la autoridad dice, ya cobró el IVA. Por lo tanto, claro, ya puede pagar IVA. Y ya se lo tenemos que enterar a la autoridad. Y ese es un verdadero problema. ¿Por qué es un verdadero problema? Un día sí y otro también. La autoridad nos manda correos electrónicos, muy amable, por cierto, porque podría mandar un requerimiento. Manda un correo electrónico y dice, ¿qué crees? En tus CFDIs, en tus facturas, facturaste 100,000 pesos y todo lo cobraste, me debes 16,000 pesos de IVA. Y en tu declaración de impuestos solamente dijiste que cobraste 10,000 pesos de IVA, me debes 6,000. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos 6,000? Claro. Y el contribuyente dice, no, espérame, es que yo no cobré esos 100,000 pesos más IVA. Yo nada más cobré lo relativo a 10,000 pesos de IVA. Nada más cobré, voy a inventar 90,000 pesos. Sí, claro. Sí, pero ¿qué crees? Cuando emitiste la factura, todas las facturas que emitiste dijiste que eran ya las cobraste. Y de ahí se genera toda esa problemática porque hay muchas discrepancias con la autoridad. Esa es una. Te voy a platicar otra. Sí, Carlos. Debido a que todo lo que estamos diciendo ahorita, nos vamos a ir a un pago de impuestos mensual que se va a ir acumulando, la autoridad va acumulando en el pago provisional. Y cuando ingresamos a presentar nuestra declaración, hay algunos campos que ya no podemos modificar. Y nos dice, es que tú ya cobraste, siguiendo el ejemplo, 100,000 pesos. Oye, pero yo cobré nada más 90. No, en tus facturas dice que cobraste 100,000. Pero eso además va a ir acumulando para mi declaración anual. Y cuando yo llegue a mi declaración anual, si todos los meses cometí ese error, pues en la declaración anual ahora resulta que ya le debo más a la autoridad por un error en la emisión de la factura. Y un punto más de la problemática que estamos teniendo. Ahorita con la versión 4.0, que es de lo más relevante que tendríamos que platicar, ya tenemos la obligación de decir cuál es el régimen fiscal de la persona a la cual estoy vendiendo el producto. Le estoy prestando el servicio. Siguiendo en el ejemplo, yo te vendo a ti y yo tengo que decir ¿tú en qué régimen estás? Y el tema del régimen no estamos muy familiarizados. Claro. Y de repente decimos, es que yo tengo un régimen de sueldos y salarios. Muy bien. O tengo un régimen de actividad empresarial. Persona física con actividad empresarial. Exactamente. ¿Qué sucede? Si la persona dice que tiene un régimen de sueldos y salarios y yo le estoy vendiendo un servicio, y otro de los campos que solicitan es, ¿qué uso le vas a dar? Y pensamos el clásico que es gastos en general. Cuando yo lo quiera timbrar, ¿qué crees? No lo voy a poder timbrar. Yo no voy a poder hacer la factura. ¿Por qué no voy a poder hacer la factura? Porque dentro de los mecanismos de control de la autoridad dice, si tú estás tributando como sueldos y salarios, tú no puedes tener un gasto. Porque el gasto corresponde a la actividad empresarial, persona física con actividad empresarial y profesional. Entonces, ahí vamos a empezar con más problemas, porque ahora tenemos que saber, si yo tengo dos regímenes, yo tengo sueldos y salarios, y yo también estoy inscrito como persona física con actividad empresarial. Claro, se puede, conviven. Cuando yo vaya a requerir mi factura, yo le tengo que decir a la persona, pero en el régimen fiscal, no me pongas que sueldos y salarios, anótame que es actividad empresarial y profesional. De lo contrario, no la vas a poder timbrar. Y en el colmo del asunto, porque esa es una opción de salida para todos, es que le van a anotar una clave que se llama sin obligaciones fiscales. ¿Eso qué significa?
que yo no voy a poder reducir esa factura por requisito de forma. Sí, correcto. Obviamente ya yéndonos al fondo, correcto. podríamos pelearnos con la autoridad. Sí, ahí se puede hacer un litigio y lo que quieras, sí, claro. Pero en el día a día tenemos toda esa serie de inconvenientes. A ver, mi querido, bueno, Carlos Bautista ya nos puso nerviosos a todos, a muchos, a más de dos que estamos leyendo y además escuchando esta conversación en el tema de los recibos de nómina, que también ahí ese es otro merequetengue. Sí, claro. que han cambiado, no sé si las reglas o la forma, y han cambiado y de repente como que nos falta un poquito más de información de parte de las autoridades, mi querido Carlos. Por supuesto. Y por supuesto que el empresario tiene que acudir con su contador para que pues le explique y le pueda asesorar de manera correcta. ¿Cuál es el tema con las nóminas? Y recordemos que el año pasado todavía andábamos, precisamente por eso el tema de las prórrogas o los periodos de convivencia, porque de repente no estábamos listos. Insisto, desde el 1 de enero del 2022 ya era obligatorio el 4.0. Sin embargo, con los periodos de convivencia pues hemos ido aplazando su obligatoriedad. Sí. Uno de los problemas más importantes que tuvimos fue el famoso tema de las constancias de situación fiscal. Que el empleador, el patrón le decía al trabajador, necesito que me traigas tu constancia, y el trabajador decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho, además, pues tengo que ir a Hacienda, voy a perder un día y no hay citas, toda una problemática que derivaba también de la pandemia y una serie de factores, ¿no? Entonces, esto se volvió un verdadero problema. Al grado tal que se creó un mercado negro en donde la gente o conseguía las citas y te cobraban, que obviamente no te cobraba la cita, porque la cita es gratuita. Decía, yo te voy a cobrar el tiempo que voy a permanecer en la máquina esperándole a ver cuándo sale, sí, claro. Y otros que decían de plano, ¿sabes qué? Pues vamos a ver cómo conseguimos la constancia. Situaciones completamente irregulares, incorrectas. Claro. Sí, claro. Ya al final de cuentas, la autoridad puso a disposición un sistema que de manera muy ágil y expedita, no tardamos ni 2 minutos, ingresábamos con un link que nos mandaban a una página y ahí decíamos, oye, tú con esta CURP, con este RFC, vas a tener estos correos que ya has dado de alta. Dime a cuál quieres que te mande tus datos fiscales. Clic. Le dábamos clic y en automático nos llegaba al correo un link. Con ese link descargábamos nuestros datos fiscales, no la constancia. Sí, claro. Los datos fiscales, porque en ningún momento, ni en la ley, ni la propia autoridad, solicitaba que los empleados entregaran la constancia. Lo que sí era necesario, y de ahí surgió el problema, es que los datos fiscales que entregaba el trabajador fuesen correctos, porque si no eran correctos, volvemos al tema de que en tiempo real ya el CFDI está validando la información. Por ejemplo, yo me inscribí al RFC en México porque ahí fue mi primer empleo, estoy suponiendo. Sí, claro. Llego a Querétaro y me dicen, ¿cuál es tu domicilio? Pues Querétaro Centro, código postal 76070. Pero mi código postal no era el de Querétaro, el fiscal, era el de México. Cuando el empleador quería timbrar el recibo de nómina, no podía. Sí, claro. Y el empleador decía, es que si yo no timbro, pues la autoridad me va a decir que yo no tengo el recibo timbrado, por lo tanto no es deducible, y la Ley Federal de Trabajo pues no me permite no pagarle al trabajador, porque es una situación distinta. Entonces, era un círculo vicioso que estábamos muy emproblemados. Si el trabajador se conocía su código postal, no teníamos ningún problema. Pero eso también fue de las cosas que nos sucedieron. Estoy platicando con Carlos Bautista, con el contador público Carlos Bautista, fue presidente de la Asociación de Fiscalistas en el Estado de Querétaro, experto en la materia, perito, por cierto, para atender este tipo de situaciones, pero ¿cómo se resolvió esta situación entonces, Carlos? El tema en concreto el tema de las nóminas se resolvió con una publicación que hace la autoridad a través de resolución miscelánea, en donde permite que los datos fiscales puedan ser descargados de manera muy sencilla, muy sencilla. Yo simplemente anotaba mis datos, ingresaba a una parte del portal del SAT y ahí me decía, los correos electrónicos que tienes dados de alta son este y este y este. ¿A cuál quieres que te mandemos tus datos? A este. Clic, en automático me llegaba mi correo. No me tardaba ni 2 minutos. Que si eso lo hubiese hecho hace un año, créeme que nos hubiese evitado muchos dolores de cabeza. Ya está resuelto. Falta una política de simplificación también administrativa, de información de esas cosas. Por ejemplo, me están comentando, oye, yo llego a comprar un producto y me piden, para que me puedan hacer factura, mi constancia de situación fiscal. Incorrecto, completamente incorrecto. ¿Pero qué haces en ese momento? De hecho, dentro de los documentos que emite la autoridad, hay un documento que se llama prácticas indebidas en la emisión de las facturas. Y una de las prácticas indebidas es que te obligan a entregar una constancia. No te tienen que obligar.
Ahora, existe un mecanismo también dentro del portal del SAT que se llama la conciliación en la emisión de la factura. ¿Qué es eso? Yo voy a ingresar y voy a decir en el SAT, oye SAT, ¿qué crees? Que yo le compré a Aurelio esto y no me quiere dar factura. Sí. Entonces, el SAT va a enviarle un correo, va a decir, oye Aurelio, ¿qué crees? La factura. Pues no le estás dando la factura. Sí. Eso no se considera como un acto de molestia, así es, no están ejerciendo facultades de comprobación. Sí, de autoría. Es solamente una conciliación, que obviamente el que tiene que emitir la factura puede o no, ya dependerá de él, ¿no? Sí. Pero es la forma de solucionarlo. También la Prodecom ha intervenido cuando alguien no quiere emitir una factura. Obviamente eso es ya llegar a un procedimiento técnico. Ya en la práctica, pues tenemos que decirle, oye, ¿qué hago? ¿Me peleo o mejor le mando la constancia? Sí. Desafortunadamente, pero no es correcto. Sí, pero no es correcto, o sea, no tendría por qué. Exacto. Ahora me dice, pregunta para el contador, me han llegado varios mensajes y correos de algunas tiendas diciéndome que actualice mis datos fiscales para que sus aplicaciones me puedan hacer la factura. Son nuevas disposiciones. ¿Eso lo tengo que hacer aunque no facture? No, definitivamente, para el tema de las facturas sí necesitamos actualizar los Chanclas. datos fiscales, pero si no estoy recibiendo una factura, pues por supuesto que no sería obligatorio. Sin embargo, a veces creemos que no nos dan factura o que no se emiten las facturas, pero en la realidad sí lo es. Un ejemplo clásico es el banco. Sí. Yo digo, es que yo aperturé una cuenta, pero es una cuenta personal, no lo ocupo para mi negocio, entonces pues no necesito factura. Claro que sí, ya tiene muchos años en el que cuando nosotros aperturamos una cuenta, que ya no existen las cuentas bancarias personales y las fiscales y no fiscales que anteriormente se les decían, decíamos, pues ya no necesito dar mi RFC. Los bancos nos inscriben al RFC en caso que nosotros no proporcionemos esa información. Por lo tanto, los bancos en automático tienen que emitirla. No hay manera. No hay manera. A ver, me pregunta, quiero comprar un auto, ¿es necesario mandar constancia de situación fiscal? ¿Eso es cierto o no? Me dice Susana Huerta. Volvemos al tema. Propiamente dicho, no es obligatorio la entrega de la constancia. Sí es obligatorio el proporcionar los datos fiscales. A veces es mucho más práctico y mucho más sencillo proporcionar la constancia, a veces, pero no es obligatorio. O sea, los datos fiscales es el RFC, la dirección fiscal, tarará, y punto. Exactamente, que ahora con la versión 4.0 pues también tengo que dar el uso del CFDI, Chanclas. tengo que decir, bueno, si lo estoy pagando o no, y el régimen fiscal al que estoy, además de mis datos, por supuesto, nombre, RFC y demás. Correcto. Bueno, pues qué tema tan interesante, mi querido Carlos Bautista. Fue una pregunta que nos hizo ayer el señor y que yo dije, bueno, pues un perito, un experto, especialista en la materia que sepa de este tema. Dije, Carlos Bautista, y mira nada Qué más, amable, gracias. qué sorpresa nos has dado, porque creo que te vamos a tener que seguir invitando si no tienes inconveniente. Con mucho gusto. Me están preguntando, por ejemplo, también de los depósitos en efectivo. Híjole, es todo un tema que a mí me apasiona, el tema de los depósitos en efectivo. Ojo, la ley del impuesto sobre la renta establece la obligación a la institución financiera, artículo 55, de que si hay depósitos en efectivo en importe igual o superior a 15,000 pesos, en todo el banco, no en una cuenta, en todo el banco. Es decir, si yo tengo 5 cuentas abiertas en un solo banco, aunque sean de cheques, de inversión, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, en todo, si la suma es igual o superior a 15,000 pesos en efectivo, tienen ya la obligación de presentar un informe ante la autoridad. Y existe también la ley antilavado, el EFPIOR. Sí, claro. En donde existen prohibiciones para el uso de dinero en efectivo, cuyas sanciones van desde 900,000 hasta 5 millones de pesos. Ay, Dios mío. Dependiendo de la operación de las que estemos hablando. Oye, que cada cuándo cambian las versiones de las constancias de situación fiscal. Como tal, la actualización que va haciendo la autoridad a nosotros no nos, digamos que no nos afecta, porque efectivamente de repente entramos y ya tienen una versión diferente, pero eso lo va haciendo conforme a las disposiciones que se van regulando. ¿Cada cuándo cambia la ley? Desafortunadamente, cada semana tenemos alguna novedad. Caray, bueno, el tiempo se va terminando, son las 8:44, pero me preguntan las tandas. ¿La tanda tiene riesgos fiscales? Por supuesto que sí, por supuesto. Y ojo, incluso la autoridad emitió un comunicado... emitió un comunicado en donde dijo, oye, nosotros no vamos a ir en contra de las personas que están depositando, y si depositan para la pensión, y si depositan para la escuela del hijo, y si depositan para los alimentos. Puede tener razón o no la autoridad. El tema es que nosotros tenemos que demostrar que precisamente es de eso. Ajá, ok. Artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa. Es decir, si yo tengo una tanda y voy a reunir de 2,000 pesos por cada uno y somos 11 números, no es lo mismo que haga una tanda de 100,000 pesos cada uno. Sí. Pero
de cualquier manera debemos tener un control administrativo correcto para no tener una sorpresa. Y el comprobante, aún en transferencia, porque están preguntando, en transferencias también tiene que tener, digamos, la constancia para que pueda comprobar ante las autoridades de... Claro, y te voy a dejar una noticia mala también. ¿Otra? La autoridad que dice, yo tengo 2 cuentas bancarias, tengo la cuenta en el banco A y en el banco B. Y de mi banco A lo paso al banco B, pues es mi propio dinero. Sí. ¿Vendí algo? No. ¿Es un ingreso extra? No. Dice la autoridad, lo que entre al banco B yo voy a considerar que es un ingreso. Ah, caray, ¿pero por qué? Si es de mi cuenta A. Pues tú tienes la carga de la prueba para que tú me demuestres que fue una transferencia. Por lo tanto, el control administrativo, el control interno, mi contabilidad personal es indispensable. Oye, te vamos a invitar otro día si no tienes inconveniente, mi querido Carlos Bautista, contador público, que dónde te pueden encontrar. Me están preguntando que si puedes dar alguna referencia, algún número telefónico. Claro que sí, si gusta lo hacemos institucional. Sí. Y aprovecho y discúlpame por hacer 2 comerciales. Por favor. Uno, Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Los invitamos al Foro Fiscal Regional. Tendrá lugar el 21 y 22 de abril en el Querétaro Centro de Congresos. Teléfono 442-213-1302. 442-213-1302. Ese es el teléfono del colegio, y con mucho gusto me encuentran también institucionalmente. Actualmente ocupo el cargo de vicepresidente del Consejo Directivo. Y el primer encuentro universitario en materia tributaria. Este lo organiza la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Correcto. Jueves 27 de abril, todo el día, desde las 8 de la mañana estaremos ahí todo el día. ¿Tienen costo? Tiene un costo simbólico, 200 pesos. Correcto. Pero es desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Teléfono 442-215-4047. Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. 442, para que también suponga. Y el primero que dijiste también es el 442-213-02. 213-1302. Okay. Es el teléfono del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Mi querido Carlos Bautista, muchas gracias por estar con nosotros, mi querido contador. Gracias. Qué gusto, muchas gracias por invitarme. Al contrario, mis respetos, sabe y todas, se las saben todas. Como siempre, muy amable. Gracias, Carlos Bautista. Y bueno, a propósito justamente de estos eventos que se están realizando 21 y 22 de abril y el 27 de abril para quienes están interesados en estos temas fiscales en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa, las 8:48 de la mañana, una pausa, regreso enseguida con más. Porque siempre estamos cerca. Nos damos, ¿verdad? ¿Sí puedes con el contador, no, verdad? No. Qué padre estuvo la... Oye, no, pero es que estos son buenas, ¿no? Ven. Regresamos.